que es el secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica Regional 8 Misiones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Buen día, Miguel, ¿cómo va? Muchas gracias por la comunicación. Bien, Carlos, bueno, hablemos un poco del estado de situación de la negociación paritaria en esta mesa que AMET conforma junto con otros gremios. Sabemos que ya tuvo lugar una reunión también con la patronal, allí representada por el ministro de Educación, el presidente del Consejo, el ministro de Hacienda. ¿En qué puntos estuvieron trabajando y hasta dónde pudo avanzarse? Sabemos que el acuerdo todavía no llegó. Sí, hemos estado trabajando fundamentalmente en dos líneas que nosotros todavía consideramos que son insuficientes con los acuerdos firmados hasta el momento, que nosotros obviamente no hemos acompañado, y que por un lado la necesidad de que alcance tanto el básico como el piso de garantía salarial, que es el valor con el que cobra el maestro de grado de cargo lectivo sin antigüedad, que alcance mínimamente un 30%. El estado actual es que los dos acuerdos, que en realidad son complementarios, porque uno llegaba hasta abril y el otro plantea algunos ajustes en mayo, hoy están en el 24, 24,5, y nosotros consideramos que ya lo venimos trabajando esto prácticamente desde febrero, que era necesario tener un piso de discusión para el semestre del 25%, y hoy obviamente que ya estamos planteando, porque vamos a hablar de mayo y junio, que la pauta semestral alcance el 30%, así que creemos que hay que trabajar tanto en básico todavía, complementarlo el piso de garantía y complementar los adicionales que se empezaron a ajustar, pero con porcentajes que nosotros al menos consideramos todavía insuficientes. Bien, ¿cuáles son los puntos más difíciles de destrabar, digamos? ¿En qué se traba la negociación? ¿En qué parte de este acuerdo posible? Y justamente en esto, Miguel, nosotros creemos que no hay tanta diferencia, porque hablar de un 24,5 en el cual está hoy el básico a mayo, y como te decía, el piso de garantía en un 24%, y adicional es que tenemos un cierto consenso, porque habíamos avanzado en las mesas técnicas previas. El punto está en alcanzar este porcentaje mínimo de pauta salarial semestral, en virtud de que ya hoy con las proyecciones de inflación sabemos que la inflación no va a estar por debajo del 60%, con lo cual es impensado, imposible de que absorba cualquier trabajador docente una pauta semestral menor al 30%, porque esto significaría empatar a la inflación o estar por debajo de la misma. Y claramente nos planteamos a principio de año, inclusive fue un compromiso de la autoridad, tanto en la provincia como en la paritaria nacional, de que no iba a suceder esto, que íbamos a estar en los acuerdos por sobre la pauta de inflación. Bueno, hoy la realidad nos marca que si no se modifica esto, si no llegamos al 30% de pauta semestral, nos va a pasar esto: o vamos a empatar la inflación o vamos a quedar por debajo, cosa que nosotros ya lo planteamos y venimos insistiendo en que, bueno, obviamente por eso no hemos firmado los dos acuerdos anteriores, ¿no? Carlos, hay una cosa que vienen planteando otros gremios en otras paritarias de otros sectores, que es el tema del escalonamiento de los pagos, un poco siguiendo lo que acabas de decir. Mientras más se distancien esos escalones, más pierde el trabajador en función del vértigo que la inflación tiene. Digo, si en vez de hacer los pagos, digamos, en este semestre, en una o dos cuotas se hace en más, casi una cuota por mes, todos los meses algo se pierde. Exactamente, un poco, Miguel, esto que vos planteás es para la claridad, porque por ahí empezamos a hablar de números y de adicional y todo, y se pierde el foco central, digamos. La verdad que el escenario de este año es distinto a los años anteriores. Este proceso, la inflación de marzo fue la mayor, creo que de los últimos 20 años, con lo cual plantear, por un lado, a largo plazo implica esto que decimos. Ahora, por otro lado, no podemos dejar de ver que hoy los números se conocen hasta marzo y prácticamente la proyección hasta abril, y nosotros estamos planteando mayo, junio. La paritaria nacional cerró a septiembre un 45%, pero hoy ya están pidiendo reabrirla porque obviamente que ya hay una proyección mayor. Entonces nosotros lo que decimos, si tenemos estos números, estamos hablando de números de inflación y proyecciones ciertas, ya no estamos imaginando un escenario a largo plazo, con lo cual estamos planteando un escenario justamente a corto plazo, que es mayo-junio. ¿Para qué? Para poder, a partir de ahí, que sea la base de discusión para lo que nos va a tocar, que va a ser el segundo semestre, que va a ser igual de complejo o mayor, digamos. Entonces, ¿qué queremos? Acercar la pauta semestral lo que más se pueda al 30% y
y la pretensión es poder superarla, aunque sea con algunos puntos. ¿Por qué? Porque después tenemos que discutir, entendemos nosotros que va a ser ya casi trimestral, ya no semestral, por esta misma situación que bien marcaste hoy, que es la realidad del proceso inflacionario, ¿no? Claro. Hay otro punto que me parece que es interesante o importante analizarlo. El hecho de que haya más de una mesa de discusión, por la razón que fuere, digamos, no analicemos eso ahora, sino la cuestión práctica del ordenamiento de la discusión. ¿No agrega una dificultad más, en el sentido en que se acuerda con un sector y después hay que rediscutir todo con el otro y después tratar de articular y poner en común? Por supuesto que es así, Miguel, pero bueno, escapa a lo que a nuestro poder de decisión y a cómo se plantea lo que sí. Por eso te decía, para aclarar, clarificar un poco a la audiencia en general, los dos acuerdos anteriores no han establecido una pauta semestral, así que independientemente de lo complejo y de lo difícil que significa plantear 2 o 3 escenarios en los cuales sentarse a discutir, acá lo que hay que decir es que para todo el sector docente hoy no hay una pauta semestral que satisfaga al conjunto, digamos, y eso se planteó a principio de año, independientemente de este segundo acuerdo. Por eso mencionaba que este segundo acuerdo no modificó el original de hasta abril, lo único que hizo fue plantear el mes de mayo parcialmente con algunos puntos ser discutidos en mayo. Por eso hay una mesa que en el caso nuestro que continúa el 5 de mayo, donde el contador Safran se comprometió a estos adicionales o algo de lo que habíamos planteado en cuanto a básico o a garantía. Ya podría haber una definición para mayo-junio, que es lo que esperamos nosotros se concrete para poder cerrar y plantearnos una discusión del segundo semestre que ya a la vista estaba a tener que ser no mucho tiempo más de este cierre del semestre, ¿no? Claro, al regreso de las vacaciones de invierno ya habrá que estar negociando probablemente. Exactamente, Miguel, exactamente. Bien, para cerrar, te cambio ligeramente de tema. Durante el anterior gobierno, el de Cristina, digo, se potenció mucho el financiamiento de la infraestructura para las escuelas técnicas. Durante el gobierno de Macri ese financiamiento se congeló, se cayó o vino a cuentagotas. ¿Qué está pasando hoy con esto? Porque, digamos, hubo muchos proyectos que quedaron como a mitad de camino, por ejemplo, reequipamiento de algunos colegios. Sí, eso quedó también como lo marcaste, porque fueron procesos así claros desde la sanción de la Ley de Educación Técnica del 2006 en adelante, 2008, 2010, 2012, 2013, se siguieron creando escuelas en la provincia. Hubo un complemento con una ley provincial que planteaba una escuela por municipio de la modalidad. Eso también quedó interrumpido allá por el 2012, 13, 14, que fueron las últimas instituciones que se crearon. Obviamente que del 15 en adelante nada de eso sucedió. Habíamos comenzado independientemente del proceso de que vivimos de la pandemia, nosotros seguimos trabajando. Estaba asegurado y creo que está asegurado un fuerte financiamiento justamente para infraestructura, equipamiento y transformación de la educación de la modalidad técnico-profesional, en vista a que al mundo de trabajo va cambiando aceleradamente, y eso ya estaba planteado. Por eso entendemos que es necesario enfocarse también. Esto es urgente lo salarial, pero nosotros hacíamos también un llamado a la necesidad de reencontrar este camino de transformación y de reequipamiento, de reinversión en la modalidad técnico-profesional. Y también ya hubo un anuncio por parte del Gobierno Nacional y en la Paritaria Nacional de una nueva secundaria técnico-profesional que está dirigida puntualmente a aquellos jóvenes y adultos que se han desconectado en estos 2 años de pandemia, con lo cual hay una expectativa. Esto se tendrá que corroborar tanto en cuanto lleguen los fondos necesarios. Estamos reclamando mayor información y poder trabajar efectivamente como lo veníamos haciendo anteriormente en el delineamiento de cómo va a ser este proceso, porque evidentemente va a convivir con nuestra educación secundaria técnica profesional ya establecida. Y bueno, esperamos que sea promisorio, que se recupere esa senda de crecimiento de la educación técnica, porque es aquello que da alguna solución, alguna certeza a los proyectos de los jóvenes y adultos que se forman para el mundo del trabajo. Tal cual. Para cerrar, ¿cuándo se retomaría la discusión en la mesa? El 5 de mayo está prevista la continuidad de la mesa técnica salarial, y entendemos por el compromiso, porque fueron las mismas autoridades que pidieron este cuarto intermedio, entendemos que ahí puede haber algún anuncio concreto de por lo menos acercarnos al cierre de la pauta semestral. Bien. Carlos, muchísimas gracias. Al contrario, Miguel, saludos y a disposición.
Estábamos charlando entonces con Carlos Castro de AMET a propósito de esta otra mesa de negociación salarial del sector docente con las autoridades provinciales de educación y de Hacienda.